un popurrí de clases. Vamos en esta oportunidad a tratar de síndromes pulmonares parenquimales, o denominados también síndromes parenquimatosos o parenquimales, que incluyen el síndrome de condensación, el síndrome intersticial y el síndrome cavitario. Dentro del síndrome de condensación tenemos neumonía, atelectasia, y el síndrome intersticial asociado a enfermedades reumatológicas, a agentes ocupacionales o fármacos, a enfermedades granulomatosas por la neumonía intersticial idiopática, y el síndrome cavitario. Definiendo síndromes pulmonares parenquimales o parenquimatosos, con la primera mención que les hice, el síndrome de condensación. ¿Qué es un síndrome de condensación? Aquel donde hay una transformación del parénquima pulmonar, se transforma en una estructura densa y compacta y está privada de su contenido gaseoso. Dentro de los síndromes de condensación tenemos lo que es neumonía, atelectasia y tumores. Definiendo neumonía, vamos a mencionar que se trata de un proceso inflamatorio del pulmón de origen infeccioso que se va a caracterizar por exudación alveolar y condensación del parénquima pulmonar. Esto es lo que caracteriza la neumonía o lo que caracteriza al síndrome de condensación, la exudación alveolar y la condensación del parénquima pulmonar. La etiología en neumonía puede ser infecciosa, viral, bacteriana, con frecuencia por Diplococcus pneumoniae, o por hongos, ¿no? O etiología micótica. Aquí vamos a observar en este cuadrito los gérmenes más comunes en neumonía intrahospitalaria. Tenemos la Pseudomonas aeruginosa, está ocupando el primer lugar, el Enterobacter el segundo, el tercero es el Staphylococcus aureus, la Escherichia coli, Klebsiella, Proteus serratia marcensis, el estafilococo que ya lo mencioné y el Streptococcus pneumoniae. Actualmente la literatura describe en cuanto a la etiología, los gérmenes más comunes en neumonía intrahospitalaria ya está dejando de ser la Pseudomonas aeruginosa. Se habla del estafilococo metacilino resistente. Este está, antes que la Pseudomonas, está ocupando ya el primer lugar el estafilo meticilino resistente. En cuanto a neumonías intrahospitalarias, es decir, nosocomiales, en las neumonías adquiridas en la comunidad, el germen más frecuente va a ser el Streptococcus pneumoniae, seguido de la influenza y el micoplasma, seguido del Haemophilus influenza y el micoplasma. Antes les quiero mencionar también que tenemos dos tipos de neumonía, ¿no? Aquella adquirida en la comunidad, NAC, neumonía adquirida en la comunidad, y neumonía intrahospitalaria o nosocomial. En la neumonía adquirida en la comunidad, como su nombre lo indica, aquella que se adquiere en la comunidad, fuera del entorno hospitalario. Y el germen más frecuente va a ser el Streptococcus pneumoniae. Y en las neumonías intrahospitalarias, como su nombre lo indica, aquellas que se adquieren en el hospital dentro de 24 a 72 horas de hospitalización, o se considera también hasta 7 días después que el paciente ha sido dado de alta. Entonces recuerden, existen dos tipos de neumonía, la adquirida en la comunidad y la nosocomial o intrahospitalaria, que se adquiere a las 24 a 72 horas de haber estado hospitalizado o 7 días después de haber salido de alta. Los gérmenes más comunes en la neumonía adquirida en la comunidad, el Streptococcus pneumoniae,
y en la intrahospitalaria o nosocomial, la Pseudomonas aeruginosa en aquellos pacientes que están sometidos a ventiloterapia, y el MRSA, el estafilococo meticilino resistente, viene ocupando ahora un lugar preferencial dentro de las neumonías intrahospitalarias. ¿Qué factores de riesgo vamos a observar en neumonías? La existencia de enfermedades predisponentes serias, ¿no? Enfermedades subyacentes, malnutrición del paciente, pacientes sometidos a tratamiento inmunodepresor. La edad del paciente es un factor de riesgo muy importante. Aquellos mayores de 60 años, pacientes sometidos a cirugía reciente o procedimiento con técnicas invasivas, aquellos que padecen enfermedades neuromusculares, aquellos con compromiso de conciencia, con el uso de antiácidos en forma muy prolongada, en una estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos, pacientes con intubación endotraqueal o pacientes con soporte mecánico ventilatorio. Todo aquello constituye factores de riesgo en neumonía. Tenemos los factores de riesgo frecuentes y el agente causal. Vemos que un factor de riesgo frecuente es la broncoaspiración. ¿Qué germen o agente causal encontramos? Las bacterias anaerobias. Pacientes sometidos a cirugía abdominal, vamos a encontrar enterococos o anaerobios. Pacientes portadores de diabetes mellitus desarrollan una neumonía por un Staphylococcus aureus. Pacientes en coma o aquellos drogadictos por vía intravenosa también van a desarrollar una neumonía por Staphylococcus aureus meticilinos sensibles. Pacientes con falla renal crónica desarrollan también neumonía por Staphylococcus aureus. Pacientes sometidos a terapia con glucocorticoides en forma prolongada desarrollan neumonía por legionela. Pacientes con hospitalización prolongada, ya sea en servicios generales o en la unidad de cuidados intensivos, también vas a desarrollar neumonía. Primero miren, en primer lugar por Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter y así Netobacter. Pacientes con antibiótico terapia previa, también en forma prolongada, desarrollan neumonía por Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter o Acinetobacter. Pacientes que presentan ya un daño estructural pulmonar, por ejemplo, aquellos que padecen de bronquiectasia, donde hay daño en la estructura del parénquima pulmonar, desarrollan una neumonía por Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuáles son las rutas de infección en la neumonía? Tenemos la ruta número 1, la microaspiración de secreciones, tenemos la broncoaspiración masiva y la contaminación hematógena. En la primera, en la microaspiración de secreciones, es aquellas que parten de la orofaringe previamente colonizada por bacterias patógenas, es decir, en la boca, generalmente en cavidad oral, tenemos focos sépticos, ¿no? A veces un absceso dentario o un absceso faríngeo, entonces de ahí es un punto de partida para que se desarrolle la neumonía, una microaspiración de secreción. En la broncoaspiración masiva, tenemos que se presenta el reflejo nauseoso alterado, cuando hay compromiso del estado de conciencia, durante una intubación endotraqueal, pacientes con sonda nasogástrica o presentan enfermedades esofágicas, sobre todo el reflujo esofágico. Ahí tenemos, puede presentarse una broncoaspiración masiva. Y la contaminación hematógena, es decir, de sitios distantes, es importante durante el periodo posoperatorio y en pacientes que se encuentran con catéteres y sondas vesicales. También te hablamos de otra ruta de infección, la translocación. ¿Qué significa la translocación? Que desde el tracto digestivo intestinal, por un aumento del pH gástrico que se encuentra por encima de 4, y esto podemos verlo en pacientes ancianos, acloridia en hilio, en enfermedades del tracto digestivo superior,
con pacientes con nutrición enteral, con antiácidos en forma prolongada o antagonistas H2. Es decir, el germen o la bacteria migra por translocación desde el tracto digestivo intestinal, cuando se presentan estas condiciones. Un minutito, por favor. Desarrollando neumonía, la semiología en neumonía o la condensación que vamos a tener, primero tenemos el interrogatorio, el paciente refiere dolor torácico en punta de costado o dolor en punta de costado, tos que puede o no presentar expectoración, disnea que va a depender de la severidad o el grado de compromiso del parénquima pulmonar y hemoptisis puede o no presentarse. La sintomatología básica es el dolor torácico en punta de costado. Semiológicamente tenemos inspección, palpación, percusión y auscultación. A la inspección vamos a ver un paciente con fase neumónica, disneico, y el herpes labial se presenta con frecuencia. A la palpación tenemos que la elasticidad está disminuida, la expansión en bases está disminuida, las vibraciones vocales también están disminuidas. Y a la percusión, lo que vamos a escuchar al percutir va a ser matidez. Y a la auscultación se describen 3 periodos, ¿no? El primero, donde se inicia el exudado, el segundo, donde hay consolidación del exudado, y el tercero, donde hay resolución del exudado. En el primer periodo, cuando se está iniciando el exudado, el murmullo vesicular está disminuido y se auscultan crepitantes. En el segundo periodo, donde este exudado ya se consolidó, el murmullo vesicular está abolido, puede o no existir un soplo tubario, existe broncofonía, pectoriloquia y pectoriloquia áfona. En el tercer periodo, que es de resolución del exudado, el murmullo vesicular está disminuido y se auscultan crepitantes. Aquí tenemos recordando a la auscultación, murmullo vesicular abolido o desaparición del murmullo vesicular, el mismo que va a ser reemplazado por una respiración laringotraqueal, soplo tubárico y estertores húmedos, los crepitantes. Y a la auscultación de la voz vamos a tener broncofonía, pectoriloquia y pectoriloquia áfona. Broncofonía viene a ser el aumento de la resonancia de la voz, pero sin mayor nitidez. Pectoriloquia es el pecho que habla, la voz se escucha clara y fuerte, y pectoriloquia áfona es la denominada voz cuchicheada, es decir, la voz se oye clara y fuerte, como una voz cuchicheada. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de neumonía? Siempre basados en el cuadro clínico y los exámenes de ayuda al diagnóstico. Entonces, entre los exámenes de ayuda al diagnóstico vamos a tener los exámenes de sangre o la analítica de sangre, que incluye hemograma, velocidad de sedimentación, perfil hepático, perfil lipídico, basal, porque ustedes saben que toda medicación se metaboliza en el hígado y se excreta por el riñón. Y en cuanto a imágenes, lo primero que vamos a tener de apoyo al diagnóstico es una radiografía de tórax. En neumonía, la radiografía de tórax constituye el gold estándar. Si no observamos muy bien la radioopacidad en una placa simple de tórax, recurrimos a una tomografía. Y así sucesivamente vamos utilizando o haciendo uso de los exámenes de apoyo al diagnóstico más sofisticados, pero empezando primero de lo más simple a lo más complejo. Entonces, en neumonía pedimos una radiografía de tórax y vamos a observar opacidades o radioopacidades lobares que frecuentemente se ubican en el tercio inferior, lo más frecuente.
pero ello no significa que las neumonías solamente van a ser del tercio inferior. La neumonía puede presentarse a cualquier nivel del pulmón, es decir, tercio superior, tercio medio o tercio inferior. Aquí podemos observar una radiografía, una radioopacidad que está comprometiendo los 2 tercios inferiores del hemitórax derecho, incluso obturando el seno costodiafragmático. En esta otra radiografía podemos observar una radioopacidad en el tercio superior a nivel ápico subclavicular derecho, también compatible con un cuadro de neumonía. En esta otra radiografía podemos observar una hipertrofia del ilio, ¿no? A nivel iliar está hipertrofiado el ilio derecho, el ilio izquierdo, también acá parece que hubiera un conglomerado, y aparte observamos una radioopacidad que está comprometiendo el tercio inferior del hemitórax izquierdo, pero nos permite visualizar el seno costodiafragmático. Ustedes ven acá un cachito radiotransparente, comparativamente este corresponde al seno costodiafragmático. Si este se obtura, estamos pensando que pudiera también estar complicándose con un derrame pleural incipiente. En estas radiografías observan ustedes la radioopacidad que compromete el tercio inferior del hemitórax derecho. En una placa lateral se visualiza a este nivel, la radioopacidad. La tomografía de tórax también es un examen de ayuda al diagnóstico que nos va a permitir visualizar o localizar mejor estas radioopacidades, es decir, por segmentos, ¿no? Ustedes saben que el labio bronquial derecho tiene segmentos bronquiales y el izquierdo también. Entonces, la tomografía va a localizar con mayor precisión dónde está ubicada la condensación. Por ejemplo, en este caso dice en el segmento posterior del lóbulo inferior, ¿no? Es una radioopacidad compatible con neumonía. Y un signo patognomónico de neumonía, un signo radiológico patognomónico de neumonía, lo constituye el broncograma aéreo. Ustedes acá se nota nítidamente el broncograma aéreo, que si ustedes ya han estudiado radiología o han llevado radiología, deben haber visto que el broncograma aéreo es signo patognomónico de neumonía. ¿Cuáles son los factores pronósticos de mortalidad en los casos de neumonía? Tenemos la edad avanzada del paciente, una mala calidad de vida, la presencia de una enfermedad rápida o fatal o finalmente fatal, enfermedades con déficit inmunitario, pueden ser cáncer, trasplante, SIDA, pacientes con ingreso a las UCIs quirúrgicas, aquellos que tienen necesidad de oxígeno a concentraciones mayores del 35%, aquellos que tienen necesidad de presión positiva al final de la expiración, es decir, este es un paciente con soporte mecánico, ventilatorio o ventilador, entonces le ponen el PIP. Ustedes habrán escuchado hablar del PIP, que significa presión positiva al final de la expiración. También es un mal pronóstico o un factor pronóstico de mortalidad. Aquel paciente que es sometido a un ventilador requiere de PIP, o sea, tiene necesidad de presión positiva al final de la expiración. Y aquellos pacientes sometidos a reintubación también incrementa el pronóstico de mortalidad. Entonces, este ha sido un resumen de lo que es neumonía, ¿no? Hemos visto definición, hemos visto los signos y síntomas principales, la semiología de la neumonía y cómo llegamos al diagnóstico de neumonía. Otra patología que está incluida dentro de los síndromes de condensación viene a ser la atelectasia. ¿Qué es atelectasia o cómo se define la atelectasia? Aquella que se caracteriza por el colapso, ya sea de un pulmón, del lóbulo, de un segmento o un alveolo, debido a un trastorno en la ventilación o por la pérdida del contenido aéreo.
Pueden observar ustedes un alveolo normal y un alveolo colapsado, es decir, se pierde el contenido aéreo. Imaginen ustedes un globo inflado, que bruscamente lo desinflan, igualito en el pulmón, los alveolos están bien insuflados, dilatados, pero cuando ocurre atelectasia se va a perder este contenido aéreo y los alveolos se van a colapsar. Aquí tenemos que en la atelectasia va a haber una reducción volumétrica por reabsorción del aire alveolar consecutivo a una obstrucción o pérdida del surfactante. Implica un colapso pulmonar donde el aire alveolar ha sido desplazado o reabsorbido. Pueden ustedes observar un alveolo normal, hiperinsuflado, aquel donde hay una obstrucción se colapsa o por compresión extrínseca está empujando el parénquima pulmonar al alveolo y se colapsa. ¿Cuál es la etiología de la atelectasia? La etiología puede ser obstructiva o constrictiva. Dentro de la etiología obstructiva tenemos las secreciones, cuerpos extraños o tumores. Y en las constrictivas, los derrames o neumotórax. La sintomatología que se va a presentar en atelectasia es un dolor, puntada de costado, disnea y tos seca. Semiológicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? A la inspección, puede ser un paciente con tiraje, cianosis, retracción del hemitórax, el esternón desviado hacia el lado sano, la palpación, la elasticidad disminuida, la expansión en bases disminuida y las vibraciones vocales abolidas, siendo esta la principal diferencia con la palpación en casos de neumonía. ¿Cómo están las vibraciones vocales en la neumonía? ¿Cómo están? Aumentada, doctora. Aumentadas. En atelectasia están abolidas. A la percusión hay matidez, en la auscultación el murmullo vesicular está abolido y hay resonancia vocal. Tenemos acá en la atelectasia, a la inspección hay retracción torácica, miren ustedes cómo el pulmón colapsado se ha retraído, hay tiraje, taquipnia, respiración superficial y la motilidad torácica está disminuida. A la palpación, las vibraciones vocales no pasan, ¿no? Están disminuidas o abolidas y hay disminución de la amplexación o la elasticidad pulmonar. Miren ustedes comparativamente, este es un pulmón colapsado y este es un pulmón normal. A la percusión vamos a tener matidez o submatidez, debiendo evaluar los límites de esta matidez, la forma de la matidez, y se presenta submatidez en lesiones pequeñas donde hay interposición de tejido pulmonar sano. A la auscultación, ausencia de murmullo vesicular y de ruidos agregados, fíjense, en neumonía no hay murmullo vesicular, pero hay ruidos agregados, hay crepitantes, hay broncofonía, pectoriloquia y pectoriloquia áfona. A diferencia de atelectasia, no hay ruidos agregados y a la auscultación de la voz no hay broncofonía, no hay pectoriloquia, no hay pectoriloquia áfona. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de atelectasia? Se ha dicho que toda patología se basa primero en el cuadro clínico para el diagnóstico y luego los exámenes de ayuda diagnósticos, entre ellos los exámenes radiológicos o las imágenes, donde vamos a observar en la radiografía del tórax una tetrada. ¿Qué es lo que caracteriza radiológicamente a la atelectasia? El desviación del mediastino hacia el lado atelectasiado, hay desviación de la tráquea hacia el lado atelectasiado, el hemidiafragma está elevado y los espacios intercostales también se encuentran retraídos. Existe retracción de los espacios intercostales. Aquí podemos observar una radiografía que ilustra lo que hemos mencionado, la tetrada radiológica en la atelectasia, desviación de la tráquea y del mediastino hacia el lado atelectasiado, elevación del hemidiafragma del lado atelectasiado y retracción de los espacios intercostales, es decir, disminución de los espacios, ¿no?
Entonces, donde ustedes vean retracción de la tráquea hacia el lado enfermo, retracción del mediastino hacia el lado enfermo, elevación del hemidiafragma y retracción de los espacios intercostales constituyen la tetrada de atelectasia. Aquí tenemos otra radiografía y podemos ver que hay un aumento de densidad del lóbulo atelectasiado, ¿no? Desplazamiento de la cisura interlobar, elevación del ilio por atelectasia del lóbulo superior, elevación del hemidiafragma ipsilateral, desviación de la tráquea, aunque no es muy marcada, y desviación del mediastino hacia el lado afectado. Esta es otra radiografía donde ustedes pueden ver que el lóbulo superior está atelectasiado, hay elevación del hemidiafragma, desviación de la tráquea y del mediastino, retracción de los espacios intercostales, pero esta flechita en el hemidiafragma nos está mencionando algo. Aquí está elevado el hemidiafragma derecho, pero también tenemos acá una muesca, ¿no? En el hemidiafragma, que no es así corrido, ¿no? Esto significa una imagen en tienda de campaña, que también lo han de haber visto ustedes en radiología, y significa cronicidad de la enfermedad, ¿no? Una pequeña imagen en tienda de campaña, ¿no? A ver, perdónenme un minutito. No sé por qué se... Perdió la imagen. Bueno, no sé qué pasó, que se abrieron otras páginas. Entonces continuamos, les decía acá que esta pequeña muesca que muestra la flecha en el diafragma izquierdo nos está indicando cronicidad de la patología. Aquí podemos observar otras placas de atelectasia, donde no hay una gran desviación de la tráquea, pero la tráquea está un poco lateralizada a la derecha. El mediastino también lateralizado, elevación del hemidiafragma y retracción de los espacios intercostales.
otra radiografía que en la placa lateral podemos observar el segmento atelectasiado a este nivel. Luego, ahora vamos a ver, les había mencionado que dentro de los síndromes parenquimales se encontraba también la enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Se constituye un grupo heterogéneo de enfermedades que se agrupan bajo esta misma denominación. Es poco frecuente que las enfermedades ataquen exclusivamente al intersticio pulmonar y se ha sugerido utilizar el término de enfermedad parenquimal pulmonar difusa. La sintomatología que se va a observar en las enfermedades intersticiales pulmonares, tenemos disnea de esfuerzo, tos, puede o no presentarse hemoptisis y dolor pleurítico. Los signos están asociados a disminución y restricción del volumen pulmonar, ¿no? Es un pulmón, en enfermedad pulmonar intersticial difusa lo que vamos a observar es casi un pulmón duro. Esta patología o el EPID engloba lo que es fibrosis pulmonar. ¿Qué es lo que vamos a observar semiológicamente? Disminución de la amplexación, disminución de la expansibilidad pulmonar, a la percusión, disminución del área de percusión pulmonar, y a la auscultación, lo característico, vamos a escuchar los crépitos velcro. ¿Qué es un crépito velcro? ¿Qué es lo característico de enfermedades pulmonares intersticiales? En neumonía escuchamos crepitantes, pero cuando hablamos de enfermedades pulmonares intersticiales difusas, decimos, si escuchamos un crepitante, velcro, ¿no? Se escucha un velcro. ¿Cuál sería la diferencia con un crepitante de neumonía? ¿En qué tiempo se escucha un crepitante normalmente? Si tenemos dos tiempos en la respiración, inspiración y expiración. ¿En qué tiempo escucho el crepitante? Los crepitantes se escuchan a la inspiración, normalmente. Y el crepitante velcro tiene una característica que se va a escuchar en los dos tiempos, a la inspiración y a la expiración. Eso es lo que caracteriza a un crepito velcro que se presenta en las enfermedades pulmonares intersticiales difusas o en las fibrosis pulmonares. Tenemos también signos pleurales en enfermedades reumatológicas o en albestosis. También podemos observar hipocratismo digital o signos asociados a conectivopatías, que sean sinovitis, vasculitis cutánea o hay compromiso renal. Y por último vamos a describir lo que es el síndrome cavitario. En la anatomía patológica ustedes pueden observar las cavernas, ¿no?, en el pulmón. Esto ya es en AP y esta es en la radiografía, ¿no? Miren ustedes estas imágenes, son imágenes cavitarias que se traducen en lo que es el pulmón en anatomía patológica. Nítidamente podemos delimitar las cavernas. Un síndrome cavitario va a existir destrucción del parénquima pulmonar. La etiología en los síndromes cavitarios puede ser infecciosa, neoplásica o infarto pulmonar. Entre las infecciosas tenemos TBC, quiste hidatídico, un absceso de pulmón. Las neoplasias, generalmente neoplasias excavadas, o en infarto pulmonar también podemos ver un síndrome cavitario. Como su mismo nombre lo indica, el síndrome cavitario se refiere a la presencia de una cavidad de cierto volumen superficial con contenido aéreo, con paredes lisas y comunicación con un bronquio. No siempre existe comunicación con un bronquio, pero sí tenemos que ver en toda cavidad el volumen, las paredes, si se puede delimitar si sus paredes son lisas, si hay contenido aéreo. El cuadro clínico que se va a presentar en el síndrome cavitario es dolor torácico,
tos productiva, tos con expectoración, síndrome febril, astenia y pérdida de peso. Al examen físico, semiológicamente, inspección, palpación, percusión y auscultación. A la inspección vemos un tórax adelgazado, la motilidad torácica está disminuida. A la palpación, al aumento de las vibraciones vocales. A la percusión, al aumento de la sonoridad torácica. A la auscultación, vamos a tener un murmullo vesicular disminuido. Se auscultan crepitantes y hay pectobriloquia. Los exámenes complementarios que vamos a solicitar: radiografía de tórax, tomografía y cultivo bacteriológico. Los signos radiológicos de cavitación: vamos a tener la localización de una cavidad, puede ser en cualquier parte del pulmón, pero más frecuentemente las cavidades se ubican en la periferia. Las cavidades no tienen vasos sanguíneos y según su contenido, estas cavidades pueden ser llena, semillena o vacía. Aquí tenemos un síndrome cavitario según sus paredes. La cavidad puede ser de bordes finos o bordes gruesos, y según su forma, la cavidad puede ser redonda, oval o en hoja de trébol. Ustedes pueden observar en esta radiografía que muestra una imagen cavitaria con un nivel hidroaéreo, siendo compatible con un absceso pulmonar en el lóbulo superior izquierdo, ¿no? Miren, es una cavidad donde podemos delimitar su forma, sus bordes, ¿no?, de paredes lisas, pero donde se observa una diferencia de densidad, es decir, una hipertransparencia, y que una radioopacidad con este nivel hidroaéreo, lo que corresponde a un absceso pulmonar. Esta es otra radiografía donde podemos observar una cavidad a nivel del lóbulo superior derecho. A este nivel también hay otra pequeña cavidad, pero es más pequeña, de bordes, si seguimos sus bordes definidos a este nivel, pero no tanto se puede definir como en este que está en el lóbulo superior derecho. Aquí tenemos otra imagen, un síndrome cavitario que se puede observar nítidamente. Entonces yo sigo sus bordes, ¿no? Veo su contenido, si está lleno o no. Aquí veo dos radioopacidades, ¿no? Ven ustedes acá una radioopacidad, y aquí a este nivel hay mayor radiotransparencia. Puedo definir sus paredes lisas, que me definen una cavidad redondeada. Y en el supuesto que yo vea acá una espícula, como una imagen de espina, eso me indica malignidad. O sea, puede tratarse de un síndrome cavitario o de una tumoración maligna, o sea, una neoplasia excavada, que se va a traducir radiológicamente con una espícula a este nivel. En esta tomografía podemos observar una imagen cavitaria en el hemitórax derecho. Fíjense, es una cavidad pequeña con bordes bien definidos, un halo radiotransparente dentro, y otra imagen más pequeñita en la periferia del hemitórax derecho, ¿no? Fíjense ustedes, también tiene un halo radiotransparente y se puede delimitar sus bordes. Les había mencionado que las cavidades generalmente se localizan con mayor frecuencia en la periferia pulmonar, pero ello no quiere decir que también podamos encontrar cavidades cerca al ilio, por ejemplo, ¿no? Y en este otro hemitórax también tenemos una cavidad de bordes diseminados, difusos, que no permiten muy bien delimitar como en este caso. En este cuadrito vamos a ver los signos que vamos a encontrar en inspección, palpación, percusión y auscultación en una cavidad con condensación pericavitaria con bronquio permeable y una cavidad sin condensación pericavitaria sin bronquio permeable. A la inspección no hay mayor diferencia, hay retracción torácica localizada en ambos. A la palpación
En la cavidad con condensación pericavitaria hay una elasticidad disminuida, expansión disminuida, vibraciones vocales disminuidas. En la cavidad sin condensación, la elasticidad está disminuida, expansión disminuida, las vibraciones vocales disminuidas o abolidas. La principal diferencia la vamos a obtener a la percusión. En la cavidad con condensación pericavitaria, la percusión vamos a obtener matidez, si contiene líquido. Y en la sin condensación pericavitaria es timpanismo, una cavidad mayor de 6 milímetros. A la auscultación, en la primera podemos auscultar soplo brónquico o cavernoso, broncofonía, pectoriloquia áfona o estertores a burbuja. En la segunda, es decir, en una cavidad sin condensación, el murmullo vesicular está abolido, se presenta tos y voz anfórica de timbre metálico. Debemos tener en cuenta siempre en síndromes cavitarios, para el diagnóstico radiológico hay que tener en cuenta el tamaño de la cavidad, la forma, el contorno de la cavidad, número y bronquios de drenaje de las cavidades. Les había mencionado, no todas las cavidades tienen bronquio permeable, hay otras que son sin bronquio permeable. Entonces hay que tener en cuenta estas características en el caso de diagnóstico de tumores. Creo que aquí acaba la presentación, sí. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, en lo referente a síndromes parenquimales o parenquimatosos. Hemos visto síndrome de condensación, neumonía telectasia, enfermedad pulmonar intersticial difusa, cuya característica es el velcro, y los síndromes cavitarios que abarcan sobre todo las neoplasias o cavidades por TBC, que es lo más frecuente que se observan en la práctica clínica. ¿Algún comentario, inquietud que tengan? Doctora, una consulta. Buenas tardes. Buenas tardes. En referencia al dolor con características en punta de costado, doctora, ¿se refiere al dolor lancerado o a qué dolor? Es un dolor tipo pleurítico. Lo que va a doler es, ¿qué pleura es la que duele? ¿Qué pleura tiene inervación? No es porque esté lacerado. La parietal. ¿Perdón? La parietal, doctora. La parietal. La parietal es la que está inervada y esa es la pleura que va a doler. Entonces, cuando el paciente refiere un dolor pleurítico, ¿no? Es un dolor agudo, es un dolor punzante, pero ello no significa que haya laceración, sino es al roce de la pleura parietal, que es la que tiene inervación, duele, ¿no? Un dolor característico, un dolor en punta de costado. ¿Ya? Hola. Sí, doctora. Iba a preguntar, ¿quién hizo la pregunta? ¿Quién hizo la pregunta? Campuzano, doctora. ¿Perdón? Albenis Campuzano. ¿Tu nombre? Albenis Campuzano. Albenis. ¿Está satisfecha con la respuesta? Sí, doctora, está bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no habiendo otra pregunta de parte de ustedes, muchas gracias por su atención y creo que ahora continúan con sus clases, ¿no?